web 1.0 no se convierte en una web 2.0 simplemente porque le metan los iconitos de las redes sociales. Pues parece que no, pero digamos que todos estos comentarios te influyen negativamente. Y dices, bueno, quizás lo haya puesto alguien de la competencia, etcétera. Es posible, pero cuando ves tantos comentarios y de forma tan detallada, disuaden al turista. La micropyme tiene un propietario que tiene un directivo con una edad media, desde luego superior a los 35, que no es nativo digital y que es el que va a tomar las decisiones. Se abren perfiles en las diferentes redes sociales, pero uno encuentra que no tiene un hilo argumental, o sea, no tiene nada que contar, porque a mí al final que me cuentes como consumidor que tienes una determinada oferta o promoción o las virtudes de tu portfolio, o sea, de lo que tú ofreces, pues bueno, sí, no digo que no, es al final un escaparate más complementario, pero que no me aporta nada. Y entonces la probabilidad de que yo vuelva a ese portal o que le dé al me gusta para hacer un seguimiento de lo que tú vas a publicar, pues es relativamente baja. Hay muchísimas dificultades para que el pequeño empresario tenga tiempo y luego las habilidades suficientes y necesarias para arrancar con todos estos temas. Y en cuanto hay una mínima formación, la gente es capaz de manejar adecuadamente esos canales.